Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hemos regresado de vacaciones ya, estamos activos de nuevo y con muchas ganas de empezar con este vídeo que, como dijimos, vamos a hablar de lo que es el universo From Software y la saga Dark Souls. Para empezar y saber lo que es la saga Dark Souls, para entender a cómo llega y de qué manera se crea, tenemos que retroceder en el tiempo en el año 2006, que entonces había una gran batalla entre PlayStation 3 y Xbox 360. Microsoft en aquel entonces tenía mucho poder, tenía mucha influencia, ya que venía de hacerlo bastante bien con la Xbox primera y creó el Elder Scrolls Oblivion. Habló con Bethesda y se garantizó un año de exclusividad. El juego fue un éxito rotundo que movió masas. En aquel entonces, los juegos en primera persona eran shooters, no eran juegos de rol. ¿Ok? Y claro, Sony, como siempre, una compañía orgullosa donde la haya, sacó pecho y dijo, pues yo también quiero hacer un juego así. ¿Qué hizo? Habló con Japan Studios y a su vez con From Software para que crearan este tipo de juego, un alter ego de lo que era el Oblivion, ¿ok? Entonces, From Software accede, pero las diferencias entre Sony y From Software son bastante considerables. Por lo tanto, el desarrollo del juego se vuelve caótico, hay mucha tensión, todo va retrasado, Sony va metiendo presupuesto y no ve los resultados que espera, y hasta tal punto que deciden cancelar el proyecto. Pero entonces, un programador de bajo perfil se alza como un salvador, que es el señor Hidetaka Miyazaki. Se va donde Sony y les pide que le den luz verde para liderar el proyecto. Si no triunfan sus ideas, pues se cancela y ya está. Bien, Sony accede y el señor Miyazaki, inspirado muy fuertemente por los libros que él leyó, porque él era, y sigue siendo, una persona de origen humilde y no tenía dinero para videojuegos. Y pasaba las horas en las bibliotecas leyendo los libros de fantasía medieval. A todo eso, muy inspirado en ello y su imaginación, creó lo que es un Souls-like. ¿Y qué es un Souls-like? Pues muy fácil. Un Souls-like es un juego que reúne unas condiciones específicas. Por eso, la saga Dark Souls no es para todos los públicos, ¿ok? Porque son juegos difíciles, son juegos que te ponen a prueba, son juegos largos, tienes que jugar horas, en fin, tienes que saber del tema, aunque a lo mejor no, porque siempre puedes empezar, la verdad. Yo cuando empecé a jugar Dark Souls no sabía nada, ni tenía ni idea, pero bueno, de eso hablaré más tarde. Pero son juegos que, como digo, mucha gente abandona. Pero si tú le coges el rollo y tienes paciencia, créeme que es de lo mejor que yo he jugado en mi vida. Así de claro te lo digo. Pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. ¿Qué es un Souls-like? Muy fácil. El señor Miyazaki metió un juego de dificultad extrema que cualquier masilla te puede matar en 2 golpes. Y ya estás listo de papeles. 2. El combate es un combate táctico, que no puedes aporrear botones, ni hacer hadoukens, ni nada de eso. Aquí tienes una barra de vida, una barra de resistencia y una barra de magia. Si tú vas dando bandazos a lo loco, el personaje se queda sin fuerza y por lo tanto no haces daño y te pegan una hostia y te matan. Y a volver a empezar. Cuando te matan, punto número 3, la pérdida de experiencia. Mueres una vez y la experiencia se queda en el mismo sitio que has muerto. Pero si de camino reapareces en la hoguera, que ahora hablaré en el punto número 4, vas a donde están las almas, que son la experiencia,
Mueres, entonces sí que pierdes toda la experiencia por completo. Y tienes que volver a farmear para hacerte fuerte, etcétera, etcétera. Punto número 4, los puntos de control que decía, las hogueras. De un punto al otro tienes que ir sin morir. Si mueres, pues ya sabes, tienes que volver a empezar. Por lo tanto, esto nos lleva al punto número 5. Los niveles del mapa están interconectados. Pero claro, tú esto no te lo dice nadie. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Tienes que jugar, perderte por las zonas, explorar. No es fácil. Pero una vez lo descubres, créeme que es algo súper gratificante. Y punto número 6, tal vez, digamos, el más gris, por así decirlo, no oscuro, pero no a todo el mundo le gusta. Y es que la narrativa no te la cuentan únicamente con cinemáticas, que hay cinemáticas, pero el lore, lo fuerte del lore te lo cuentan por objetos. Tú encuentras un objeto y ahí encuentras historias de personajes, cómo pasó el día de las asesinas de las dagas negras, en fin, un montón de cosas que daría para 5 vídeos, ¿vale? Así que esas son las ideas que metió el señor Miyazaki en el primer juego que se llamó Demon's Souls. Demon's Souls sale en el año 2009, 3 años después del Oblivion, y el presidente de aquel entonces, de Sony Japón, lo jugó y no le gustó nada. Es más, jugó 2 horas y no pasó de lo que es la zona principal del juego. Entonces decidieron no traerlo a Occidente y se quedó en Japón. Pero la magia de Internet de aquel entonces, los foros, el boca a boca, los primeros años de YouTube, hicieron lo que merecía el juego realmente, que era un juego de culto, una obra maestra. ¿Y qué pasó? Entonces, como Sony no le importó lo más mínimo, vino Bandai Namco, ¿veis? Y se alió con From Software y le dijo, quiero que hagas ese juego, pero con otra IP. Porque no olvidemos que la IP de Demon's Souls es de Sony. Por lo tanto, un Demon's Souls 2 no podían sacar. Bien, al señor Miyazaki y su equipo, que es From Software, le pusieron un cheque en blanco para que hicieran ese juego. Y aquí entra mi andadura con la saga. ¿Cómo me entero yo de que existe Dark Souls? Porque yo no sabía nada. Yo era jugador de Gears of War, de FIFA, de Call of Duty, de algunas cosas. Siempre me han gustado los juegos de rol, pero yo no sabía de la existencia. Y un buen día mi compadre, Antonio, un abrazo, me dice, compadre, ¿sabes que ha salido un juego de rol en tercera persona? Que tienes que matar demonios. Es súper difícil, tiene sangre. Y vamos, te pone a prueba porque es increíblemente... ¿cómo se dice esto? Agobiante. Porque a lo mejor estás para matar un boss tranquilamente una semana. Es un reto, compadre. Y digo, ¿qué dices, compadre? ¿Cómo se llama? Me dice, Dark Souls. Digo, sí. Al día siguiente fui y lo compré. Lo que pasa que no lo tengo porque lo tengo en la colección de 360, que aquí, en este piso, la tengo escondida en un lugar que es más difícil que, que cruzar a Norlondo corriendo. ¿Vale? Por lo tanto, no os lo puedo mostrar físicamente, pero lo tengo. Y, ¿qué decir? Que me convierto a la saga hasta tal punto que, bueno, me lo paso, me pego con todos los bosses fuertes, los opcionales incluso, Y luego sale Dark Souls 2, que me encantó también. Decir que esta edición tiene todos los DLCs. Y aunque decir que Dark Souls 2 es la oveja negra, porque no es tan difícil ni como el 1 ni como el 3, pero es un juego también muy interesante. La verdad, aquí ves un poco de bajada en la saga, pero sirve muy bien para iniciarte,
porque el control está algo más depurado que el 1. Porque estamos hablando del Dark Souls, sale en el 2011, el 1, ¿eh? Y es un control pues bastante arcaico para los tiempos de hoy en día, ¿no? Pero, ya te digo, si tienes el valor de jugarlo, créeme que yo creo que te va a gustar. Si te gustan los RPGs, vamos, no te has equivocado de sitio. A pesar de que, claro, con la fórmula Souls-like, ¿eh? Partamos desde aquí. Bueno, como decía, Dark Souls 2 me encanta también, un juego espectacular. Y entonces Sony, que dejó ir lo que es a From Software, con Bandai Namco, llama a la puerta de From Software otra vez. Y le dice, quiero que hagas un juego diferente a todo lo que has hecho. Y entonces, en el año 2015, From Software crea Bloodborne, otro juego que aquí no está, que es un juego que yo no puedo decir nada de él. Mucha gente lo tiene por el mejor juego de la saga, del mundo, perdón, de From Software, que es un Souls, pero con una ambientación increíble, una ambientación gótica, así barroca, increíble. La verdad, yo he visto algún vídeo que otro, no puedo hablar con conocimiento de causa, no puedo decir cómo es el juego jugablemente. Se dice que premia mucho lo que es la agresividad, no es como por ejemplo el Dark Souls 1 y el Dark Souls 2, que es un combate más parado, ¿ok? Pero bueno, algún día yo creo que me redimiré de mis errores y lo jugaré. Pero bueno, sigamos. Luego, en el año 2016, sale Dark Souls 3, que este es el culmen, es el cierre definitivo de la saga. Yo creo que visualmente es precioso, los bosses tienen un carisma increíble. Solo os diré una cosa, probad a matar el rey sin nombre y ya me lo contaréis. La fórmula aquí se depura más, creo recordar que hay más clases, más dinámico, mejor visualmente hablando también. Un juego redondo, sin ninguna duda. No sé si el mejor de los Souls, pero para mí es una pasada. No sabría si quedarme con el 1 o con el 3, sinceramente. Pero bueno, toda la saga es una pasada. Llegamos al año 2019, 3 años después, y sale Sekiro. Que aquí la fórmula da un giro de 360 grados, porque aquí no farmeas, la historia es totalmente diferente. Esto está ambientado en samuráis y ninjas, con una historia muy profunda, muy bonita, la verdad. Aquí no hay el rollo de los objetos, sino que hay cinemáticas y te la cuentan toda cómo es. Y el combate fue un punto de inflexión porque, claro, aquí no había... no era como Dark Souls, ¿ok? Aquí también tenía su rollo, pero tenías que especializarte en los parries, en los bloqueos. Si no te especializabas en eso, no podías terminarte el juego. Pero el juego fue espectacular, una pasada. Para mí también, y muy recomendable, aunque sí tengo que decir una cosa. Más difícil que Dark Souls, que el 1 no lo sé, pero que el 2 segurísimo. Y que del 3 están ahí la cosa, ¿eh? Hay gente que lo considera más difícil Sekiro que Dark Souls 3, ¿eh? Yo no sé qué decirte, la verdad. Los dos juegos son difíciles, pero Sekiro es diferente. Porque como digo, aquí no farmeas, no vas subiendo de nivel así. Farmeando, matando enemigos. No tiene zonas tan complicadas. Ahora, los bosses sí lo son. Las cosas como sean. Pero bueno, y llegamos a el cierre definitivo, que es Elden Ring. Que aquí esto ya fue... Bueno, esto ya fue un juego que lo esperábamos con mucho
interés. Se metió por ahí el señor George R. Martin, el creador de Juego de Tronos. El juego es espectacular. Un mundo abierto, un mundo enorme, increíble. Aquí es donde se introduce por primera vez la montura. Llevas un caballo con cuernos. Y la verdad es que yo recuerdo pasármelo y la verdad me encantó. Pero no voy a decir que todo es oro lo que reluce en Elden Ring, ¿eh? Porque tiene sus sombras. La primera, que no me gustó nada, aunque yo entiendo que con un juego tan grande, meterlo todo ahí, pues tenían que repetir algún boss. Y hay algún boss que se repite, la verdad. Pero a mí eso no me gustó nada, de verdad. Eso me dejó muy frío. Y bueno, por lo demás el juego está muy bien. La narrativa también es diferente, salen muchas cinemáticas, lo cuentan muy... ¿cómo digo la palabra ahora? Muy expresivamente, ¿vale? No tienes que leer simplemente objetos para enterarte de la historia. Y es, no sé, tal vez el que tenga más carisma, posiblemente sí. Pero para mí no es el mejor, ¿ok? Y bueno, hasta aquí mi andadura por la saga Souls y el universo de From Software. Pero yo quiero redimirme como hizo Sony, que dejó escapar la compañía de From Software y luego la recuperó con un juego, que es el Bloodborne, ¿no? Y voy a daros una sorpresa, ¿vale? ¿Veis? Aquí hay 3 paquetes y por lo tanto, como os he dicho, quiero redimirme de mis errores, que fue no jugar los 2 juegos que me faltan por jugar de From Software. Y además, vamos a empezar con esto, ¿vale? De aquí. Además, que este es el primero que quiero abrir. Está duro, la cosa. Bueno, como decía, además de eso, ¿vale? Como os he dicho, yo el juego del Dark Souls 1 lo tengo en un lugar que es casi imposible de llegar. Por lo tanto, compré esta edición, que es la trilogía completa, ¿vale? Con todos los DLCs y todo el contenido de los 3 juegos, a un precio ridículo. Pero ridículo, ¿eh? Para los estandartes de hoy en día, esto, por menos de 30 euros, tienes los 3 juegos con todos los DLCs. O sea, es una recomendación que quería hacer antes de pasar con lo último, ¿vale? Así que, por poquito dinero, puedes iniciarte o tener la saga Souls al completo, ¿vale? ¿Por qué en PlayStation? Como veis, todo lo que tengo es de Xbox. Pues porque la Xbox la tiene mi hijo. ¿Y qué le voy a decir? Pues que la disfrute de momento, ¿vale? Se la volveré a coger cuando salga el Gears of War, que tengo muchas ganas de jugarlo, pero ahora de momento que la disfrute y yo lo jugaré en Play 5, ¿vale? Y aquí, como decía, ¿vale? Hay los 2 errores que yo tuve y que quiero subsanarlos y quiero dar la oportunidad, ¿vale?, de comentar que jugamos, ¿vale? Aquí tenemos Demon's Souls, el remake. Yo lo tuve en Play 3 y lo vendí, sin jugarlo. En aquel entonces estaba viviendo fuera, tenía mucho lío. Pero bueno, gracias a Dios he podido recomprarlo porque ya lo tuve y lo vendí sin jugarlo también. Y aquí está. Y bueno, y aquí pues ya sabréis lo que habrá, ¿no? Vamos a
abrirlo. A ver. Pero bueno, está muy duro, ¿eh? La cosa. Madre mía, cómo empaquetan esta gente, ¿eh? Lo juro que para darles un premio, ¿eh? Porque madre mía. Pero bueno, como he dicho antes, Sony tuvo un error y yo también. Y por lo tanto, aquí está Bloodborne. ¿Vale? Aquí vamos a ponerlos los dos, que se vea bien. A ver si se quiere estar quieto. Ahí. Perfecto. Y bueno, también como veis es la edición de juego del año, que tiene el DLC incluido. Y como tal, pues bueno, ¿qué hacemos? Pongo una encuesta y votáis. ¿A qué le damos primero? Quiero decir que ahora actualmente no podré jugarlo porque todavía estoy en proceso de acondicionarme un poco el pasillo, ¿vale? A ver si puedo meter un aire acondicionado o algo para poder jugar, porque es que hace un calor espectacular. Pero bueno, en breve, si Dios quiere, que ya no arreciará tanto el calor, pues podré buscar también un tiempo, porque no olvidemos que esto no es un gameplay de Neo Geo ni de Mega Drive. Esto, si lo hacemos, tenemos que hacer una serie de vídeos, ¿ok? Y tanto en Demon's Souls como en Bloodborne estoy más verde que una lechuga, porque no los he jugado. Sí jugué Demon's Souls un poco, pero no mucho, ¿vale? Por lo tanto, desconozco si es más difícil que todos. O Bloodborne, el cual me han hablado que también es espectacular. Y bueno, chatos, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya entretenido y que te haya picado la curiosidad al menos por descubrir esta saga que es increíble, de verdad. Lo más gratificante que podrás llegar a jugar, créeme. Así que nada, espero que, como he dicho, os haya gustado y en breve nos veremos en un siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un abrazote enorme. Hasta luego.